asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Voy a votar a favor de esta ley interpretativa porque con ella se hace justicia a aquellos que se jubilaron entre el 2008 y el 2010 y que se jubilaron a los 65 años, ahora bordean los 75 años de edad y llevan entre 8 y 10 años a la espera de recibir el incentivo jubilar luego de haber sido maestros dedicados a formar a niños y a jóvenes. La ley interpretativa rompe el principio de la irretroactividad de las leyes. Por mandato legal no constitucional, las leyes son irretroactivas, salvo las leyes interpretativas. Una ley como esta, entonces, interpretativa, tiene efectos hacia el pasado porque la interpretación se incorpora a la norma desde la fecha en la que ésta existió. Por eso, el camino más adecuado para garantizar los derechos de los jubilados de la educación es la ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural. ¿Cuál es la explicación de esta ley interpretativa? Porque muchos no conocen claramente el drama que han vivido los maestros que tanto tiempo dedicaron a la formación y educación de los niños y jóvenes. El 2008, en la Constitución, en la disposición transitoria 21ª, se estableció que como incentivo a los maestros que se jubilaran, se les iba a pagar 5 salarios básicos unificados por cada año a partir del 5º año, con un límite de 150 salarios básicos unificados. Esa norma pudo haberse aplicado, salvo por lo que ella mismo dice, que se necesitará de una ley que regule su aplicación. El año 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Servicio Público y en su artículo 129 desarrolló completamente la forma como se tiene que pagar a los maestros este incentivo jubilar. El problema aparece el 2011, cuando esta ley, la Ley de Educación Intercultural, derogó a la Ley de Escalafón. Y el problema apareció no por una deficiencia legal, sino por el complejo burocrático de aquellos que creen tener poder un día en las diferentes instancias y cuando encuentran aparentemente una oscuridad, concluyen que las leyes son oscuras, que hay vacíos y no pagan. Eso es lo que ocurrió con los maestros que se jubilaron. Los burócratas decidieron burlarse, desconociendo que había una norma constitucional y que la derogatoria del 2011 no quebraba el principio constitucional ni tampoco alteraba lo que había sido aprobado el 2010 en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y el peregrinaje de los maestros lleva 10 años, porque la burocracia nacional, que siempre ve problemas donde no hay, impidió que pudieran cobrar los maestros jubilados. Ante ese problema burocrático ha reaccionado la Asamblea y por iniciativa legislativa se va a aprobar esta ley interpretativa, que simplemente establece que aquellos que se jubilaron de la educación el 2008, el 2009 o el 2010 y no han recibido este incentivo, pueden recibirlo con derecho, porque se merecen y porque legalmente es posible. ¿Cuál podría ser un inconveniente? La Asamblea Nacional está impedida de aprobar normas que aumenten el gasto público, porque la Constitución le reserva al presidente la iniciativa para que ese tipo de leyes solamente puedan provenir del presidente de la República. Y la disposición transitoria que se incorpore en la ley con acierto, para que no quede duda alguna cómo se les va a pagar, podría ser interpretada por el presidente y sus asesores como una norma que eleva el gasto público fuera de la iniciativa presidencial, excediéndose, según ellos,
hipotéticamente, la Asamblea de sus atribuciones constitucionales. No creo que sea así. Ese no puede ser un obstáculo para que en su momento alguien del Ejecutivo quiera vetar esta ley, porque no existe un incremento en el gasto, ya que ese derecho de los que se jubilaron el 2008, el 2009 o el 2010 es un derecho constitucional que estuvo consagrado en la legislación ecuatoriana y que solo por problemas de los burócratas no se ha podido pagar. Consecuentemente, la posible alegación que se quiera hacer desde el Ejecutivo de que se eleve el gasto no tiene justificación y por ello cualquier temor a un veto presidencial debería disiparse, porque los jubilados tienen pleno derecho legal a percibir ese beneficio. En la transitoria, además, se dice que dentro de 90 días el ministro de Economía deberá incluir los fondos para hacer los pagos. No es con cargo al presupuesto del 2018, sería con cargo a aquella proforma que se está discutiendo o eventualmente la reforma que deberá hacer el ministro del ramo el próximo año. De tal modo que no hay incremento de gasto, sino el cumplimiento del Ministerio de Economía de aquello que ya estuvo consagrado legal y constitucionalmente en el país. Esta debería ser entonces la interpretación correcta para que los jubilados del país, los maestros que tanto tiempo dieron a la educación, se vayan satisfechos sabiendo que estamos dispuestos a velar por sus justos intereses. Muchas gracias. Gracias.